Muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra querida audiencia de Abajo de la Línea. Tenemos una nueva temporada de Desde el Pueblo, este programa donde nace desde que las conversaciones, desde las historias, desde que todos tenemos algo que decir. Muy bienvenidos a nuestra querida audiencia, a quienes nos miran a nivel regional, a quienes nos miran a nivel nacional también, muchas gracias. Y bueno, hoy día vamos a hablar del río que nos une. Vamos a hablar del río Cautín, que a lo largo de Temuco se despliega, ¿no es cierto? Vamos a hacer una conversación con la Corporación por el Rescate del Río Cautín. Tenemos invitadas que van a conversar junto a nosotros sobre lo que es la importancia del rescate del río Cautín. Este río que conversábamos detrás de cámaras nace en el volcán Lonquimay, en este río que se despliega para juntarse con el río Cholchol. Así que vamos a conversar con nuestras vecinas acá también del sector Amanecer, del sector Turingia. Por favor, de Yanira y Ana María, quiero que se presente cada una. Hola, buenos días. Mi nombre es Yanira Carrasco y participo como Junta de Vecinos Villa Florencia en la Corporación por el Rescate del Río Cautín. Hola, mi nombre es Ana María Pichiñán, soy secretaria de la Junta de Vecinos número 38 Villa Turingia, integrante de la Corporación por el Rescate del Río Cautín. Muchas gracias por estar junto a nosotros y para conversar y ver cómo se ha estado trabajando esto, cómo comenzaron ustedes, cuál es la historia de la Corporación para el Río Cautín para que nuestros vecinos y vecinas sepan que las personas se están organizando. En el año 2017, ¿cierto? Nace la Corporación por el Rescate del Río Cautín, ¿cierto? De una inquietud, de una preocupación de los dirigentes, ¿cierto? De diferentes juntas de vecinos de Temuco, ¿cierto? Quienes entienden, quienes comprenden, quienes se dan cuenta del abandono que se encuentra el río, ¿cierto? Y que hay que recuperarlo, ¿cierto? Rápidamente, ¿cierto? Recuperarlo para la comunidad, ¿cierto? Protegerlo también para las generaciones actuales y las generaciones que vienen a futuro, ¿cierto? A pesar de representar distintos territorios, estos dirigentes logran, ¿cierto? Reunirse, logran enmarcarse en un objetivo común, ¿cierto? Que es la recuperación del río y impulsar esta iniciativa, ¿cierto? Social con los dirigentes de los diferentes sectores de Temuco. Este consenso da origen, ¿cierto? A esta agrupación ciudadana, ¿cierto? Que impulsa esta petición de los vecinos, porque representa también a los vecinos que están viviendo constantemente, conviviendo en el río Cautín, ¿cierto? Y que se transforma esta preocupación ambiental en una demanda social, ¿cierto? Compartida por la comunidad. Gracias, Ana María. Estas son necesidades que nacieron de los vecinos de distintos sectores de nuestro Temuco. Necesidad de tener un espacio para recrearse, los veranos sobre todo, espacios de salud. Ver a los niños en verano irse a bañar al río y ver lo descuidado y lo poco integrado el río a nuestra comunidad. Empezamos los vecinos y dirigentes, de acuerdo a las necesidades de cada sector, a organizarnos y a poder plantearles a las autoridades, al gobierno y a las municipalidades de que el río tiene que ser parte de nuestro Temuco, parte de la comunidad, parte de todo el que quiera visitarlo y poderlo integrar y no darle la espalda. Esa fue nuestra gran necesidad, porque nosotros tenemos un hermoso río Cautín donde no ha sido aprovechado en estas generaciones de ahora. Muchos niños de esta generación no saben que existe un río Cautín, no saben que tenemos algo maravilloso que podemos disfrutar y
y así como lo hacíamos nosotros antiguamente. Nosotros antiguamente, nuestros padres nos llevaban al río, creamos raíces con nuestro río, y a medida que fuimos creciendo, vimos que nuestros ríos fueron dándole la espalda, y la gente, por ejemplo, ahora no tiene los recursos como para poder ir a una playa, y los niños de ahora van a bañarse al río. Y así nació la necesidad de nuestros propios vecinos, en nuestras reuniones de juntas de vecinos, a comentarnos de por qué el río no es parte de Temuco, no es parte de la comunidad, no es parte de la necesidad de la comunidad. Porque cada vez que iban al río a visitarlo, a verlo, está lleno de basura, lleno de matorrales. Antiguamente nosotros podíamos bañarnos en el río. Ahora no, porque está nuestro entorno lleno de basura. Y así partió la necesidad de los dirigentes vecinales organizarnos como para poder tener algo en concreto para las futuras generaciones de hoy en día. Muchas gracias. Veíamos también en las imágenes las caminatas que ustedes realizaban. Sí. Veíamos a los niños bañándose, veíamos a una comunidad muy unida. ¿Cómo ustedes generaron ese vínculo? ¿Cómo generaron el interés de los vecinos, pero también de las autoridades respecto al río Cautín? ¿Cómo comenzaron? Mira, ha sido una preocupación constante para los vecinos, justamente que vivimos a orilla del río Cautín, ¿cierto? Que nacimos, que lo conocemos, que jugamos en el río Cautín, que nos bañamos en los veranos, ¿cierto? Junto a la familia, como decía Anita, que era un espacio comunitario de conversación, de encuentro familiar, ¿cierto? Donde toda la familia iba al río a participar de él, ¿cierto? A los días domingos, por ejemplo, uno veía constantemente, ¿cierto? En las calles caminando la familia hacia el río, los niños jugando. Entonces nacimos con este vecino antiguo que tenemos, muy antiguo, nuestro vecino, que es el río Cautín. Entonces, de pronto, nosotros, por ejemplo, lo conocimos con su flora, con su fauna, que no es la que tiene ahora, como decía Anita. Y de repente nos dimos cuenta que en los años que hemos ido viviendo junto a otros vecinos, no solamente nosotros, esto es muchas agrupaciones, muchos vecinos que conocen el río, que estuvieron desde sus inicios, algunos desde que se formaron las primeras poblaciones alrededor del río, nos dimos cuenta que sufrió una transformación, ¿cierto? Una transformación que ya no tiene la flora y la fauna que tenía en ese momento cuando nosotros, muchos años atrás, cuando éramos pequeños, ¿cierto? Entonces vimos también además que se empezó a llenar de basura, que las aguas estaban contaminadas. En ese tiempo yo recuerdo, cuando era pequeña, me iba a bañar al río, escondía de mis padres porque no me lo permitían, porque me decían, el río ya está contaminado, pero nosotros íbamos igual con mis hermanos. Nos arrancábamos de la casa, como vivíamos tan cerca, metros del río, y ya en ese momento nos dábamos cuenta de que estaba contaminado, porque ya llevaba productos, por ejemplo, de desechos del hospital. Claro, ya había jeringa, había muchos desechos ahí del hospital, y ya pasaba muchos percolados y todo ese tipo de cosas desde la, ¿cómo se llama esto? Del alcantarillado que arrojaba ya sus contaminantes al río. En esos años, imagínense todos los años que yo tengo. Entonces, producto de eso, de ese conocimiento, de ese verlo al río diariamente, nos dimos cuenta que había que hacer algo, había que recuperarlo, ¿cierto? Había que protegerlo. Por eso es que se forma esta organización, ¿cierto? En conversación constante con los vecinos, ¿cierto? Con la realidad que hemos visto. El río, por ejemplo, ha sido intervenido en su cauce. Por muchos años se ha extraído material del río, ¿cierto? Sin que nadie fiscalice este tema, ¿cierto? Sin que nadie se dé cuenta cuánto es lo que se está llevando, ¿cierto? Que está produciendo esa intervención en el río, ¿cierto? Los contaminantes, ¿cierto? La flora, la fauna que va desapareciendo. Entonces, producto de ese abandono en que se encontraba el río, conversando con los vecinos y con otros vecinos de otros sectores, como decía anteriormente, fuimos capaces, ¿cierto?, de impulsar esta demanda ciudadana, ¿cierto? De ponernos de acuerdo, llegar a un consenso, ¿cierto? Y organizarnos como sociedad civil para justamente tratar de recuperar el río. Bueno, ahí yo me estaba acordando que llegaron muchos dirigentes de diferentes lugares. Por ejemplo, recuerdo a la señora Mariela Badilla, que en paz descanse. Ella fue una actora, ¿cierto?, en la constitución y en la fundación de esta organización.
Fue una pobladora, ¿cierto? Sencilla, pero muy activa, ¿cierto? Para justamente impulsar esta demanda ciudadana, ¿cierto? Social, ciudadana, ¿cierto? Como es la recuperación de nuestro río Cautín. Junto a otros dirigentes que todavía estamos y que hoy recordamos también a la señora Mariela, ¿cierto? Por su actividad constante en este quehacer, en esta demanda ciudadana. Justamente ahí estamos observando imágenes de Mariela. Ana María, ¿algo que agregar? Sí, no se nos hizo difícil en cuanto a lo civil. Ya. Porque todos los vecinos de distintas partes de Temuco, por ejemplo, Cajón, Vilcún, Santa Rosa, Amanecer, Labranza, todos tenemos muchas necesidades, todos tenemos distintas necesidades en cada sector. Y nos fue difícil que la comunidad, que el pueblo, como uno dice, se junte como para poder recuperar en nuestro río Cautín, porque todos queremos que nuestro río Cautín sea parte de Temuco. Así que en ese sentido no tenemos, ni fue ni ha sido difícil juntarnos y trabajar por el río Cautín, porque esto es de largo aliento. Nosotros ya llevamos prácticamente 10 años trabajando y sí se nos ha hecho difícil con respecto a las autoridades. Bueno, cuando nosotros empezamos con la señora Mariela, recorríamos cada oficina de cada organización, tanto municipal como del gobierno, como para poder hacer conciencia de que nuestro río estaba pidiendo a gritos. Me emociono que lo salváramos, ¿me entiendes? Porque nuestro río tiene esa necesidad de que lo ayudemos a recuperar espacio, a que sea parte de Temuco, que no sea abandonado. Imagínense, el agua es vida, nuestra naturaleza necesita que sea recuperada, no para nosotros, porque nosotros llevamos 10 años, a futuro esto va a ser para nuestras generaciones, para la gente que viene, para los jóvenes que vienen a futuro. Me emociono porque yo tengo tan lindos recuerdos de mi infancia con el río Cautín, con la naturaleza. Por ejemplo, mi papá todas las tardes, yo vivo cerca del río Cautín, nos llevaba al río Cautín. Todas las tardes en verano paseábamos con él, nos hacía cuidar el río, nos enseñaba a bañarnos en el río con precaución, nos enseñó a nadar en el río. Y mi papá hoy en día no está, pero nosotros seguimos su legado. Por ejemplo, nosotros hemos tenido caminatas con jóvenes, los cuales no tenían idea que existía un río Cautín. Y eso como que marcó mucho más nuestra esperanza de que los jóvenes de hoy en día, porque ellos dieron a conocer que se sorprendía que no estuviese nuestro río Cautín cuidado, que no estuviese preocupado por las autoridades, por la gente que tenemos como gobierno, porque cada 3 años, cada 4 años va cambiando el gobierno, las autoridades, un alcalde, viene otro alcalde, pero el río queda. El río queda, Claro. la naturaleza queda. Y si nosotros hubiésemos tomado conciencia o las autoridades hubiesen tomado conciencia desde un principio, no tendríamos un río como lo tenemos ahora en total abandono. Esto es súper importante para nosotros, que la conciencia de los vecinos pudiese tomarse en serio, de las autoridades. Por ejemplo, nosotros empezamos hace muchos años atrás haciendo caminatas, recorriendo el río con la señora Mariela, integrando a todas las poblaciones de todo nuestro río Cautín. Qué más bonito es aprovechar su caudal, su entorno en familia. Antes íbamos a tomar once al río Cautín. Y que no sea una ciudad de paso nuestro Temuco. Es importante que Temuco sea y pertenezca al río Cautín, así como el Cerro Ñelol, que el río sea parte de nuestra sociedad. Es muy importante para las futuras generaciones. Qué motivo lo que nos comentan.
que generaciones actuales no conozcan lo que es el río, algo que está aquí presente, Claro. con su fuerza natural, ¿no es cierto? Claro. Y cómo ha sido a lo largo de la historia, que no es solamente un río de paso, sino que esto ha marcado generaciones, ha marcado familias, Claro. es parte de la vida de muchas personas y todavía. Uno cuando habla de rescatar el río es una tarea enorme, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? Porque tengo entendido que ustedes han ido más allá, han ido corriendo el cerco. Y tengo entendido que incluso hasta firmaron un convenio con los servicios públicos. Entonces ustedes ya elevaron esta demanda a otro nivel. No es solamente la organización de los vecinos, que es la base, ¿no es cierto?, que es lo más importante, sino que ustedes ya elevaron esto a un problema que tiene que hacerse cargo también las instituciones. ¿Cómo ha sido este proceso, por ejemplo, de la firma del convenio? ¿Sigue presente? ¿Qué ha ocurrido con el paso de los años respecto a eso? Bueno, ha sido como dirigente una experiencia bonita, larga, extensa también, pero que ha dado pasos significativos. Cómo es que esta preocupación, ¿cierto?, se transformó en una demanda ambiental, en una demanda social organizada. Y con esa convicción, ¿cierto?, se comenzó a dialogar con las autoridades, con organismos públicos y diferentes actores del territorio, ¿cierto?, buscando que la recuperación del río Cautín dejara de ser un anhelo, un sueño de los dirigentes, ¿cierto?, y se convirtiera, ¿cierto?, en una demanda real, que fuera escuchada por las autoridades, ¿cierto? Y es así como después de conversar, de muchas conversaciones con autoridades, ¿cierto?, en diferentes lugares, ¿cierto?, en diferentes reuniones, con muchos participantes en ese momento de la fundación y creación de esta organización, ¿cierto?, se logra transformar esto en una política pública de largo aliento, en un proyecto que sabemos que va a ser extenso y que ha sido extenso en el tiempo, porque ya llevamos ya cerca de 10 años en esta tarea titánica, ¿cierto?, de transformar, de recuperar, ¿cierto?, y de proteger al río Cautín, pero logramos que las autoridades lo escucharan, ¿cierto?, después de mucho tiempo, ¿cierto? Y logramos, ¿cierto?, que en conjunto con las autoridades, organismos públicos y organizaciones sociales, ¿cierto?, se firmara un convenio de acuerdo de colaboración, ¿cierto?, entre todas estas instituciones y las organizaciones públicas, lo que dio se firmara el convenio de colaboración, ¿cierto?, lo que dio origen a un plan maestro que diseñará, ¿cierto?, con un diseño de mantención, conservación, recuperación del río Cautín y sus bordes. Y es así como este anhelo, ¿cierto?, y este sueño ya se transforma en algo más tangible, ¿cierto?, en algo en que las autoridades toman nota, atienden, ¿cierto?, la demanda ciudadana, atienden a este proyecto comunitario, ¿cierto?, a este proyecto que nace desde los dirigentes sociales, desde la ciudadanía, que es impulsado por las organizaciones sociales, ¿cierto?, para transformar este río. Una necesidad que tenemos, es una necesidad prioritaria de hacerlo. Y en esta tarea han pasado, como dije anteriormente, 10 años que llevamos dando la pelea en esto. Ana María. Sí, ha sido, como dice Deyanira, de largo aliento, y sabemos que esto va a seguir de largo aliento más, pero tenemos todo nuestro entusiasmo como para seguir trabajando por nuestro río Cautín. Como dice Deyanira, se pidieron recursos, se trabajó en un plan maestro, el cual participó mucha gente a lo largo de Temuco, porque este plan maestro fue un recogimiento de ideas de cada junta de vecinos a lo largo de nuestro río Cautín, de Vilcún, de Cajón, de Padre Las Casas, de Amanecer. El plan maestro fue con participación y es con participación de los vecinos, ciudadanos, de sus dirigentes, de la comunidad en sí, y han participado en todo el proyecto, y cada sector tiene distintas necesidades, las cuales el proyecto del plan maestro que impulsó la Corporación para el Rescate del Río Cautín hizo, y
y planteó que escucháramos a toda la comunidad, a nuestros vecinos, a los que realmente saben qué es lo que está pasando en sus villas, en sus poblaciones, en su entorno a nuestro río Cautín. Y esto dio pies de que mucha gente conociera parte de nuestro río Cautín, porque cuando se empezó a hablar del plan maestro y nosotros como dirigentes vecinales le comentamos en la asamblea a nuestros vecinos que se iba a empezar a trabajar con el plan maestro, muchas necesidades de vecinos antiguos, empezamos nuevamente, porque como no hay acceso al río hoy en día, empezamos a recorrer nuestro río Cautín. Al igual cuando empezamos como la corporación, volvimos a retomar el recorrido con los vecinos antiguos, porque muchas veces, por ejemplo, mi mamá tiene 82 años y me dice, yo iré a ver el río antes de morirme. Y como se está trabajando con el plan maestro, un día bonito la llevé a que viese cómo estaba el río. Obviamente ella muy con algo de penita porque el río está su entorno con mucha basura, pero sí ella quiere que nuestro río Cautín, con este plan maestro que ya está en su etapa ya avanzada, sea recuperado, sea para la comunidad, sea para las generaciones que vienen. Bueno, aquí vamos a escuchar y reaccionar también a un video para que estemos atentas y después conversemos en torno a este video. A ver. Hacer espacio, retención de agua para hacer natación, kayak, escuela de kayak. Queremos también que ese espacio que se produjo naturalmente entre el borde del río y la caja o el caudal, hay un espacio que se llenó de árboles de aromo porque han sido resistentes y se han adecuado, digamos, al río, y hacer una especie de reforestación sin sacar los aromos completamente, pero sí ralear, y eso que nos permita recuperar y reforestar eso para el futuro. Obviamente hay una ciclovía proyectada desde la calle Valparaíso que está acostada a Infidel, darle continuidad a esa ciclovía. Parque Holanda hasta el Parque hasta Los Pinos, sí. Estaba dividido como del Parque Holanda hasta Parque Costanera 2 y luego Parque Costanera 2 hasta Los Pinos. Entonces voy como de norte a sur, del Parque Costanera 2 hasta el Parque Holanda. Hay hartos senderos no habilitados, muy utilizados, y se realiza harta pesca ahí. Así que lo que más pusimos en el mapa era que se considerara la accesibilidad de todos los tipos, acceso igual de equipos de emergencia y la habilitación de los senderos que ya se utilizan, ya sea para trekking, pesca o poder entrar con embarcaciones al río, puede ser kayak, zodiac, que ya se hace harto también. Y la limpieza de basurales, hay como 3 basurales importantes por el lado este del río, entre el Parque Costanera 2 y el Parque Holanda. Y llevar los árboles que antiguamente existían o los árboles que existen en el borde río en otros lugares del río. Por ejemplo, en Rengalil hay bosques de boldo, que uno llega cerca y siente el aroma al boldo, ¿cierto? Entonces eso se puede recuperar. Cierto que para poder generar investigaciones, lo importante es... Bueno, ahí veíamos una reunión a propósito de lo que mencionaban ustedes, de la participación ciudadana, que es súper importante. Bueno, en esa reunión participaron varios vecinos. Si me pueden comentar cómo ha sido esta participación ciudadana y cómo han participado activamente también las y los vecinos en estas reuniones y este planteamiento de problemas. Bueno, actualmente, como decíamos anteriormente, eso es parte del plan, del desarrollo del plan de análisis básico para el plan maestro Río Cautín, ¿cierto? Y este estudio busca generar una planificación, ¿cierto? Una planificación integral en el Río Cautín, ¿cierto? Que lleve estudios, ¿cierto? Que sea una línea, ¿cierto? Básica, ¿cierto? Para las futuras inversiones públicas y privadas en el río. Y que define lineamientos que orienten las futuras, que definan lineamientos que definan las futuras inversiones, ¿cierto? En el río Cautín, que defina, ¿cierto? Las inversiones que van a ser, ¿cierto? Los proyectos detonantes, ¿cierto? Y luego los proyectos complementarios que se van a ir realizando a todo lo largo de la ribera del río Cautín, ¿cierto?
que comprende desde Vilcún, Cajón, ¿cierto?, hasta Labranza, específicamente en el sector Rengalí. Entonces va definiendo un trabajo, ¿cierto?, y que va haciendo en consenso, ¿cierto?, y con la participación, en consenso, y con la participación, ¿cierto?, de la ciudadanía, ¿cierto?, de las personas, de los vecinos y de las organizaciones ambientales que también están integradas, ¿cierto?, en estos talleres de participación ciudadana que veíamos ahí, donde la comunidad expresa, ¿cierto?, lo que quiere en el río, lo que le gustaría y la transformación que quiere hacer en el río, ¿cierto?, de acuerdo a sus diferentes zonas donde ellos viven, ¿cierto? El plan maestro no es una obra específica, sino una ruta, ¿cierto?, que tiene varios aspectos, ¿cierto?, que actualiza, por ejemplo, el diagnóstico del río, ¿cierto?, define una visión compartida, ¿cierto?, por la comunidad y propone los proyectos prioritarios detonantes en el río Cautín. Ana María. Sí, igual, por ejemplo, estas mesas de trabajo que tuvimos con respecto al plan maestro, se vieron necesidades, como decía anteriormente, de cada sector, lo cual ellos trabajaron, los especialistas, como para darle un plan de trabajo de las necesidades que tiene cada sector a las organizaciones tanto municipales como de gobierno, como para que se vayan guiando con respecto a estos planes. Como dice Deyanira, son proyectos que a futuro pueden realizarse y si con la ayuda de la comunidad insistimos, todos estos proyectos pueden ser realidad. Para que no sigamos dándole más la espalda. Igual, por ejemplo, hace poquito tuvimos reunión con respecto a la agenda corta, porque igual nosotros tenemos varios proyectos que se han realizado, varias limpiezas del río que se han realizado. Como corporación hemos solicitado y hemos participado con jóvenes de distintas organizaciones, con universidades, con los Boy Scouts, con los niños de colegio Santa María de la Ribera, que es un colegio que está cerquita del río Cautín, y todo esto se ha realizado. Y por eso yo menciono tanto a los jóvenes de hoy en día, porque ellos son las personas que a futuro van a tener que trabajar por nuestro río Cautín. Nosotros somos los impulsores como corporación de este gran proyecto para todo Temuco, para todos los jóvenes, para todos los vecinos. Y nosotros también tenemos la necesidad de que se trabaje como desde el día de ayer, porque así lo planteamos en la reunión que tuvimos, que la agenda corta, como para que la comunidad vea que existe el río, porque hay que hacer un raleo en el río Cautín, en los enrocados. No es eliminar la vegetación que tenemos, sino que en cuanto a poda, en cuanto a integrar nueva vegetación nativa, en recuperar nuestro río, eliminando basuras del río, para que la comunidad se haga partícipe y sea el río parte de nosotros, y la generación de ahora lo quiere hacer. Y por eso nosotros con este plan maestro estamos felices, porque igual se han hecho varios recorridos con la gente adulta mayor, que está dando el puntapiés inicial como para que las generaciones que vienen ahora se preocupen y ocupen de limpiar el río Cautín, de que sea parte de nuestra comunidad. Bueno, escuchemos otro video para que podamos reaccionarlo. Claro. Esas son montañas de basura cuando nosotros hacemos los recorridos. Esto no son instalaciones artísticas, esto es basura. Esto es producto de tu irresponsabilidad. Jóvenes, los jóvenes, que es el futuro de nuestra patria, deben entender que si no cuidamos esto, que es una hermosura, este sector del río Cautín, vamos a perder y a dañar nuestra huella de carbono. Imagínense el entorno como estaba de basura
en nuestro humedal. Montañas de Montañas de basura, los ratones, los olores. Y en verano es peor. En verano Claro, los olores también. esa basura que se ve en el entorno, y hay poblaciones y villas cercanas a nuestro río Cautín, y donde teníamos estos vertederos clandestinos. Miren, ahí se ven las imágenes. Esos Wow. son los recorridos que realizamos con los vecinos. Hicimos la recuperación de hacer conciencia de que era la ruta de la basura del río Cautín, prácticamente, porque le hicimos ver a los vecinos que esta necesidad es nuestra y también tiene que ser parte de las personas que nos gobiernan, de las personas que son parte y que tienen los recursos como para poder hacer conciencia y apoyarnos con respecto al retiro de basura. Un trabajo también de nuestro presidente, don Marcelo Elías Sandoval, que ha trabajado arduamente con respecto al río Cautín. Nos ha impulsado y nos ha unido con respecto a esto. Es un trabajo inmenso, súper grande, con las autoridades, con concejales que hemos estado trabajando. Una alianza. Una alianza que se hizo. Don Esteban Barriga, que ha sido una persona que nos ha impulsado también constantemente, nos ha apoyado, y varias autoridades más que ahora últimamente también han tomado conciencia de que el río es parte de Temuco, que sí tenemos que trabajar, porque en el verano, si no, imagínense si nosotros dejásemos a un lado nuestro río Cautín, tendríamos 50 grados de calor. Tenemos un caudal y una vegetación que nos ayuda a tener y mitigar estas calores que vienen ahora con el cambio climático. Igual, por ejemplo, trabajamos con los grupos de kayak, gente que tiene mucha necesidad de que el río sea parte de Temuco. Ellos tienen esa parte de la recreación, de recorrer el río, de relajarse en el río, de integrar el río a la comunidad, porque también ellos nos han invitado a participar de sus kayaks. Hemos disfrutado también de nuestro caudal de esa forma, y hemos invitado también a vecinos a integrarse a estos lindos deportes que se pueden hacer, y se pueden hacer en grandes cantidades, en masa, si es que parte de nuestro río Cautín o todo lo largo de nuestro río Cautín fuese integrado a la comunidad. Hacerle con la agenda corta. ¿Qué es la agenda corta? Eso me quedó dando vuelta. Sí, yo quería conversar con Sí. ese tema. Bueno, Anita ya Sí. lo expresó, lo dijo un poco, pero yo también quería volver un poquito atrás y decir que nosotros como corporación valoramos, ¿cierto?, que exista este plan maestro, ¿cierto?, que va recogiendo todas las aristas, claro, de los diferentes territorios, de la gente, ¿cierto? Y lo que queremos en realidad que el río vuelva a ser un espacio de encuentro, ¿cierto?, de biodiversidad, y que sea un orgullo para nuestra ciudad la recuperación de este río, ¿cierto? Porque hay muchos vecinos que han trabajado, como decía antes, años en la recuperación de este. Bueno, la agenda corta, estamos hace poquito trabajando en ella, pero también nace, ¿cierto?, en conjunto con cuando se firma el convenio de colaboración, ¿cierto? Nace también de los dirigentes sociales, ¿cierto?, que impulsaron este proyecto y que fueron parte de la firma del convenio de colaboración. Y la agenda corta lo que hace es coordina, ¿cierto?, a los diferentes estamentos, organismos públicos, ¿cierto?, y organizaciones sociales para trabajar en una línea base en conjunto con la comunidad, ¿cierto?, y dar solución, ir en apoyo, ¿cierto?, a las necesidades más urgentes que hay en este momento en el río, ¿cierto? Entonces, esta coordinación, ¿cierto?, esta línea de trabajo y esta mesa de trabajo que ya se comenzó a trabajar, es recogida por el gobierno regional, ¿cierto?, que es representante el gobernador don René Zafiro, quien ha tomado este trabajo, ¿cierto?, a través del Departamento de Medio Ambiente del gobierno regional, ¿cierto?, y está trabajando con esto. Ya han citado, ya se está trabajando con los organismos públicos y las organizaciones sociales para coordinar todos estos temas que son urgentes en el río, pero que también son de largo aliento. No es fácil.
la agenda corta va a ser también larga en el tiempo, porque tenemos que comprender, tenemos que entender, ¿cierto?, que se tienen que hacer iniciativas, presentar iniciativas por estos organismos públicos que están trabajando en esta mesa de trabajo, ¿cierto?, por las municipalidades de Vilcún, bueno, ha llegado hasta el momento la municipalidad de Padre Las Casas y de Temuco, que deben presentar sus iniciativas y sus programas de trabajo, ¿cierto?, para la intervención en el río, las necesidades más urgentes, y que el gobierno regional además está dispuesto, ¿cierto?, a invertir, ¿cierto?, en estos programas y en estas iniciativas de trabajo, ¿cierto?, a poner los recursos, ¿cierto?, para que estas iniciativas se lleven a cabo. Entonces, hemos dado pasos importantes durante estos 10 años, hemos ido lentamente, pero yo creo que hemos ido dando, como dije antes, hemos ido alcanzando metas importantísimas, ¿cierto? La ejecución del plan maestro que está ahora, ponerse de acuerdo con la agenda corta, no es un trabajo fácil, no es un trabajo corto. Nosotros creíamos que la agenda corta iba a ser inmediatamente, claro, sacar los matorrales, sacar lo que es necesario también hacerlo, un despeje rápido del río, ¿cierto? Sacar los microbasurales, los vertederos que están en toda la defensa del río, ¿cierto? Por lo menos en la parte donde se está trabajando con el plan maestro, desde Vilcún hasta Labranza, Rengalí, pero no va a ser fácil porque tiene que haber un estudio, ¿cierto?, de los diferentes organismos. En este caso se está trabajando con la Seremía de Bienes Nacionales, ¿cierto?, con las municipalidades que dije anteriormente, con el Servicio Nacional de Salud, con la Seremi de Medio Ambiente, ¿cierto?, con la DGA y varios estamentos que tienen que seguir llegando seguramente a esta mesa de trabajo, que está basado, por ejemplo, ¿cierto?, en 4 ejes primordiales, hacer un estudio, ¿cierto?, de las contaminantes que llegan al río, de las aguas sucias que llegan al río, ¿cierto?, de los límites territoriales, ¿cierto?, de las zonas que son privadas del río, ¿cierto?, las zonas que son espacios públicos. Todo eso se tiene que hacer un estudio de limitación en el río Cautín, y lo van a hacer los diferentes estamentos públicos. En este caso, por ejemplo, Medio Ambiente, Servicio Nacional de Salud, DGA, tienen que contribuir a esto. También se está trabajando en temas de la norma secundaria, ¿cierto?, de la caja del río Imperial, la norma secundaria. Entonces, para eso también necesitamos ahí la ayuda, ¿cierto?, y el compromiso de los seremis que están involucrados en estos temas. Ana María, ¿algo que agregar respecto a esta agenda corta, que parece que no era tan corta como nos decía Deyanira? Sí, como dice Deyanira, esto es de largo aliento. Por eso nosotros queremos dar a conocer que la Corporación por el Rescate del Río Cautín, que nació de la necesidad y de la unión de los vecinos, de la unión de los dirigentes vecinales, que escuchamos a los vecinos, sus necesidades, esto es para largo. Y mientras nosotros hagamos conciencia en las autoridades que nosotros tenemos la necesidad de que el río sea parte de Temuco, que sea parte de Labranza, Cajón, el Amanecer, Imperial, de todo, que el río sea parte de Temuco, vamos a tener que nos van a escuchar, mejor dicho. Unidos hacemos parte al río Cautín, y que las autoridades nos escuchen, que las autoridades sepan de que nosotros tenemos esa necesidad de que el río sea cuidado, que nuestro río sea algo bonito, porque es salud, es bienestar, es vida, es todo para nosotros como vecinos, como ciudadanos comunes. Y la agenda corta es larga, porque hay que tener recursos como para poder, pero nosotros seguimos trabajando como para tocar puertas en cada persona que tengamos que ir a hablar, lo estamos haciendo como Corporación por el Rescate del Río Cautín. Lo otro también mencionar que en el proyecto, en el plan de estudio, Plan Maestro Río Cautín, ¿cierto?, la consultora que ha venido desarrollando talleres en diferentes zonas de Temuco, ya ha presentado un plan de inversión, ¿cierto? En el último taller que tuvimos presentó un plan de inversión, ¿cierto?, con 6 proyectos detonantes, ¿cierto?, que se han realizado, que van a ser que son priorizados, ¿cierto?, para ser realizados, ¿cierto?, en este tramo que conocemos desde Vilcún hasta Labranza. Los 6 proyectos detonantes son, por ejemplo, una intervención en Cajón, en el parque balneario Cajón, ¿cierto?,
en intervención en el Parque Humedal Antumalén, intervención, ¿cierto?, en un parque acuático en Temuco. También tenemos intervención, ¿cierto?, como priorizado en Padre Las Casas, ¿cierto?, en el sector Bellavista, Las Rocas. Tenemos y también en Labranza, ¿cierto?, sector Rengalil, ¿cierto? Hay un parque también inundable, un parque acuático también en ese sector. Y esos serían los 6 proyectos priorizados que ya están, ¿cierto?, en el mismo, listos para ejecutarse. No, para su diseño y para la factibilidad que tiene que trabajar en el mismo con ellos. Tenemos 6. Y después ya vienen los proyectos complementarios, que son alrededor de 22 proyectos complementarios que se van a seguir ejecutando más adelante, en un par de años más, ¿cierto? Vendría, por ejemplo, ahí viene en primera instancia un parque inundable en el sector Amanecer, y así se continúa en diferentes zonas de Temuco dentro de este tramo, ¿cierto?, que va definiendo el Plan Maestro Río Cautín, ¿cierto? Vayamos un poquitito con otro tema, porque me gustaría hablar de algo que vimos unas imágenes muy veloces, pero quiero retomarlo, que es un hito para ustedes también, que han corrido otro cerco, que es poder tener también un lugar físico donde ustedes se pueden reunir, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso y ese momento también de la entrega de la sede de la corporación, donde ustedes tienen sus reuniones, donde ustedes se organizan? Es algo lindo también tener un espacio físico, acogedor, donde uno puede plantear ideas con demás personas, ¿no es cierto? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo vivieron? Emocionante, pero con harto trabajo también, porque igual tuvimos que buscar y recorrer y saber dónde podíamos seguir trabajando. Lo ideal era trabajar cerca del sector, donde estuviésemos cerca a nuestro río Cautín, como para tener nuestra casa base y todo. Y en Villa Turingia encontramos nuestra casa, nuestra sede, que es la Corporación por el Rescate del Río Cautín, lo cual en ese entonces recorrimos varias organizaciones de gobierno, y nos apoyó en ese entonces la señora Nora Barriento, Esteban Barriga, bueno, las autoridades de turno en ese entonces. Y ahí nos dieron nuestra casa club, como decimos, nuestra casa sede. Fue una linda y emocionante experiencia. Igual no estaba en condiciones, porque trabajando ahora tenemos una linda casa acogedora, donde hemos realizado reuniones, donde hay más grupos que también la ocupan y que participan ocupando la infraestructura, ¿ya? Pero tenemos nuestra casita con nuestra sede, donde hacemos nuestras grandes reuniones y planeamos todos estos trabajos que se han realizado durante 10 años, y son harto, fue beneficioso tenerla y feliz de tenerla, y la estamos cuidando mucho. Este espacio fue una concesión otorgada a través de bienes nacionales, ¿cierto?, por el gobierno central. Un colegio que había ahí, la casa del director específicamente, en calle Melinca número 55, ¿cierto?, que está en pleno corazón ahí de la Villa Turingia, ¿cierto?, un lugar, un espacio comunitario que hemos ido, claro, muy cerca del río, y que hemos ido ampliando, mejorando, ¿cierto? Cuando recién lo entregaron estaban en otras condiciones, pero ya con la gestión de los dirigentes, ¿cierto?, de esta corporación, de todos estos dirigentes reunidos, con esta gestión se ha ido mejorando el espacio, está mucho mejor, está más acogedor, está abierto a la comunidad, a las organizaciones, ¿cierto?, que trabajan en esta misma línea, las organizaciones ambientales, abierto a las comunidades, ¿cierto?, para centrarnos justamente en el tema que queremos, ¿cierto?, y el rescate del río Cautín, que ya queremos que luego se concrete, pero que falta todavía, que tenemos que tener paciencia, y que hemos dado pasos importantes, ¿cierto?, con respecto a toda esta gestión que hemos hecho como dirigentes, junto a otros, por supuesto, junto a otros dirigentes. El espacio sigue abierto, ¿cierto?, cuando se quiera ocupar, no hay problema para ello. Es una casa comunitaria abierta a la comunidad.
Deyanira, tú me mencionabas los desafíos, y lo que hemos conversado hasta ahora es que ustedes han tenido hartos desafíos con distintas etapas, tocando distintas puertas, pero ahora, en el día de hoy, si yo les preguntara cuáles son los desafíos actuales y urgentes que tiene la corporación para poder seguir funcionando y defendiendo el río, ¿cuáles serían? Bueno, los desafíos es seguir trabajando y concretarse, ¿cierto? Porque aún no se concreta todas las etapas y la entrega del Plan Maestro Borde Río Cautín. Ese es un tema que ya se va a dar, entiendo que el próximo año, ¿cierto? El otro desafío y el gran desafío que tenemos desde muchos años es la concreción de la agenda corta, que la hemos venido solicitando desde mucho tiempo, ¿cierto? Que nace, imagínate, con el convenio de colaboración, lo firmamos el año 2018, ¿cierto? Lo ratificamos el 2019 con el intendente de la época en ese tiempo. Lo comenzamos con la señora Nora Barrientos, lo ratificamos el 2019 y ahora necesitamos, porque sabemos que en conjunto con o paralelo a la agenda corta, se tiene que ver ese tema también de firmar nuevamente el convenio de colaboración con el gobernador que está en este momento, ¿cierto?, en la región, que es don René Zafiro. Esos son como grandes desafíos. Y seguir juntos como institución, como organización, ¿cierto?, trabajando hasta concretar este proyecto, lo que más podamos y donde nos den la fuerza también como dirigentes. Sabemos que más adelante también tiene que haber un recambio dirigente, que tienen que llegar nuevas personas, que tienen que llegar jóvenes, que esta es una aposta, que tienen que seguir este trabajo adelante y que se debe concretar este gran proyecto de recuperación y protección de nuestros ríos, ¿cierto? Y que para la comunidad de Temuco, no solamente de Temuco, a nivel regional y a nivel nacional. Y ahí sabemos que a nivel nacional hay muchas organizaciones ambientales que están justamente en recuperación de estos espacios que han sido olvidados y abandonados en el tiempo. Ana María. Desafíos, hacer conciencia, mucha conciencia en la comunidad, en los jóvenes que participen, que se integren en estas hermosas causas. Seguir adelante con todos estos proyectos, hacerle conciencia a las autoridades, seguir trabajando, como dice Deyanira, en seguir con esta necesidad de que el río sea parte de todo y sea conciencia de toda la comunidad en general, sobre todo de los jóvenes, a invitarlos a participar, a que se integren, que esto es de largo aliento, después nosotros nos vamos a estar al futuro, pero sí van a quedar ellos como, y ese es un desafío importante porque los jóvenes tienen que hacer conciencia de que el cambio climático sí se viene, que tenemos grandes necesidades, que el agua es vida, que el agua es parte de nuestra comuna, de nuestros sectores, y tenemos que cuidar el río Cautín. Tenemos que hacer conciencia y esos son grandes desafíos, hacer conciencia a la comunidad de que no vaya a botar más basura al sector, al entorno de nuestro río Cautín, a las empresas, que no vayan a botar los escombros de sus domicilios, de las empresas que hacen mejoramientos, porque nuestros niños, como estamos viendo en imágenes, nuestros niños ocupan el río para bañarse, para disfrutar, y nosotros, qué mejor dejarle un río limpio, que ellos marquen como nosotros tuvimos recuerdos de infancia, que ellos tengan también recuerdos de infancia disfrutando el caudal del río Cautín, pero en un entorno limpio, cuidado, y que sea apto como para que la gente lo pueda disfrutar. La educación ambiental, la educación a la comunidad, ¿cierto?, la toma de conciencia de la comunidad es justamente un eje que se está trabajando en la agenda corta, ¿cierto? Y se va a trabajar con los programas, va a hacer un requerimiento, ¿cierto?, a los programas que presenten, ¿cierto?, a las municipalidades, ¿cierto?, los estamentos públicos, ¿cierto?, en la intervención en el río, en el tema de la agenda corta, la educación ambiental, la separación de residuos, ¿cierto?, el cuidado y limpieza, ¿cierto?, la gente, los vecinos que van a botar basura al río tienen que tomar conciencia de que esto ya se tiene que parar. ¿Y cómo se toma eso? En conjunto, ¿cierto?, en coordinación con
con los diferentes, ¿cierto?, organismos públicos, con las municipalidades, ¿cierto?, con las organizaciones sociales, y que tiene que haber una educación ambiental, y para eso se requiere también un tiempo, ¿cierto? No se va a poder hacer de la noche a la mañana, no se ha tomado todavía conciencia, a pesar de todo lo que vemos en los medios de comunicación, la facilidad que tenemos ahora. Entonces se tiene que hacer un trabajo, ¿cierto?, coordinado con estos organismos públicos, ¿cierto?, de cuidar el río, de proteger, de enseñar a la comunidad, ¿cierto?, de tener una disposición final de los residuos sólidos, de los escombros domiciliarios, de las empresas que contaminan el río, de los, por ejemplo, las aguas sucias que llegan al río, ¿cierto?, de los aliviaderos de tormentos por parte de Agua Araucanía, que en algún momento se abren, ¿cierto?, al río y que eliminan todos sus contaminantes al río Cautín, ¿cierto?, produciendo efectos que no quisiéramos, ya no queremos un río más contaminado, al contrario, queremos un río limpio para la comunidad. Bueno, acercándonos al cierre de este primer capítulo de la segunda temporada desde el pueblo, me gustaría también que dijeran algunas pequeñas palabras de cierre para poder ir finalizando toda esta trayectoria de 10 años y que sigue también, que esto no para. Una enseñanza tremenda también para las generaciones actuales, para las generaciones nuevas, donde han participado tantas personas dentro de la corporación, donde también está Abajo de la Línea. Y Abajo de la Línea no solamente me refiero al canal, sino que también a un espacio geográfico, ya un espacio geográfico que vive y que todavía sueña con tener un río limpio. ¿Algunas palabritas de cierre de Yanira y Ana María? Bueno, decirle a la comunidad que está abierta, ¿cierto?, a la organización, ¿cierto?, a la participación ciudadana, ¿cierto?, a las nuevas generaciones, como decía anteriormente, que van a seguir este legado, este trabajo. Contarles también que todos los dirigentes que trabajamos acá en esta agrupación, que logramos, ¿cierto?, en este movimiento ciudadano, en esta demanda, lo hacemos en forma voluntaria, ¿cierto?, que lo vamos a seguir haciendo hasta cuando podamos, ¿cierto?, nos den las fuerzas, y que ahí estaremos siempre, ¿sí? y que estaremos ahí en el oído de las autoridades, ¿cierto?, y de los organismos pertinentes, ¿cierto?, diciéndole, aquí estamos, miren, llevamos 10 años con este proyecto y tenemos que seguir adelante, y se tiene que concretar. Ya por lo menos tenemos una gran ayuda, apoyo del gobierno regional, que es como financiar proyectos en la agenda corta, ¿cierto?, de intervención en el río. Y ese es un gran paso que el gobierno regional, que el gobernador ya nos haya prometido, ¿cierto?, y de los recursos para financiar obras. Porque lo más importante también, aparte de la voluntad, ¿cierto?, que tenemos, del trabajo voluntario que hacemos los dirigentes, se necesitan los recursos, ¿cierto?, de los estamentos públicos para lograr que estos proyectos se concreten en el río. Gracias, Ana María. Invitar a la comunidad, a los jóvenes, a los niños a seguir participando, a los colegios que se integren, que se interioricen con respecto a nuestro río Cautín, hacer conciencia de que el río es parte de Temuco, a nuestra Corporación para el Rescate del Río Cautín, que nació de la necesidad de los vecinos, necesidad de los dirigentes vecinales, que tocamos puertas tanto del gobierno central como de las municipalidades, haciéndole conciencia cada 3 años, cada 4 años, cada vez que cambiaban gobernantes, los dirigentes, los vecinos, tocábamos puertas y que tenemos que seguir haciéndolo. Agradecerles también porque de repente también no podemos decir que ellos nos han escuchado, también han puesto su granito de arena con respecto a apoyarnos con retiros de residuos, facilitándonos camiones, porque en realidad la necesidad de nuestro río Cautín, del entorno del río Cautín, es muy grande. Los vecinos pedimos que sea y que se integre el río y que ya no botemos más basura. Un llamado a la comunidad, a los vecinos, a los jóvenes, a los niños, que hagamos conciencia de que nuestro río puede ser integrado tanto en lo turístico, en lo maravilloso que puede ser tener nuestro río Cautín, como para poder caminar en las tardes, disfrutarlo, para la salud, integrarlo a la gente que tiene problemas tanto psicomotor como para poder recorrer, y es relajante disfrutar su caudal.
mirando el río, uno se relaja, disfruta sus aguas, y la comunidad y los vecinos estamos pidiendo eso. Y como Corporación por el Rescate del Río Cautín, los invitamos a participar y a seguir integrándose. Nuestras puertas están abiertas para que conozcan todo lo que se ha trabajado y lo que podemos seguir trabajando, y para que después a futuro ellos sigan trabajando con esta linda necesidad que tenemos de integrar al río a la comunidad. Este sueño Sueño. este sueño de los Sí. dirigentes, este anhelo. Agradecerle a todas las personas que son parte de la Corporación para el Rescate del Río Cautín, a todos nuestros vecinos que, de Padre Las Casas, de Amanecer, de Labranza, de Vilcún, de Cajón, de Santa Rosa. Agradecer que estén integrando, ser parte de la corporación, que por las necesidades de nuestros dirigentes y de nuestros vecinos seguiremos trabajando hasta que las fuerzas nos permitan. Yo quiero darle las gracias a ustedes, Ana María y Deyanira, por venir acá y conversar y reflexionar también. Esto es el inicio de una temporada y queremos invitarlos a nuestra querida audiencia que sintonicen el canal a través de sus teles 35.1. También pueden vernos a través de internet www.abajoelalinea.cl. Quiero que nos sigan acompañando, quiero que se sigan impregnando de todas estas conversaciones, de estos saberes. El día de hoy tuvimos unas grandes invitadas que nos han mencionado sobre todo el rol fiscalizador que tenemos nosotros, la comunidad, de la fiscalización del poder, en donde nosotros tenemos la sartén por el mango, ¿no es cierto? Así que queremos invitarles también a que nos vean en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, que sigan compartiéndonos, que sigan dándonos like. Y esto ha sido Desde el Pueblo. Muchas gracias.